Con mi saludo cordial, distinguida audiencia, amigos, amigas de la cultura, de la literatura. En esta ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Mora, a través de la sección de literatura y en su programa La Literatura Lojana, en voz de sus autores, tiene la oportunidad de presentar a un nuevo escritor lojano dentro de este programa. Me refiero al doctor Luis Antonio Quispe Capa. El doctor Luis Antonio es un escritor de una trayectoria muy larga. Tiene a su haber una serie de escritos, de libros poéticos, de cuento, novela, ensayo. A más de su condición de escritor, se ha distinguido como profesor y como comunicador. Bienvenido, doctor Luis Antonio, a este programa literario. Gracias, La Galo. literatura lojana, en voz de sus autores, trata de exaltar la figura literaria de quienes han venido trabajando por un largo tiempo. Ese es el caso de usted. La pregunta inicial es que usted nos comente, que usted nos converse sobre su trayectoria literaria. ¿Cómo así? ¿De dónde le nace? ¿Por qué se dedicó y lo sigue haciendo? Como sé, en el campo de la poesía, de la narrativa, de la novela, del ensayo. Adelante, doctor Antonio, y bienvenido. Gracias, mi doctor Galo, por tomarme en cuenta en esta lista de... Ya me ha dado la categoría de escritor. Muchísimas gracias. Yo modestamente soy un aficionado a las letras que empecé mi trabajo desde hace mucho tiempo, cuando empecé a leer ya profesionalmente a los 25 años. Por supuesto que tuve grandes motivaciones en la niñez, y entonces a lo mejor a eso se deba que tengo afición a la escritura, a la poesía. ¿Cómo me inicio yo? Pues Galo, tiene mucho que ver con mis ancestros. Yo desciendo de una familia mitimae que vino directamente desde el Cusco. Mis ancestros, los tatarabuelos de mi abuelo vinieron desde allá en calidad de mitimaes, o sea, pacificadores. Entonces, yo tengo descendencia jíbaro arahuaco, a mucha honra. Mi apellido Quispe Capa lo dice todo. Quispe, que por economía lingüística se transformó en Quispe, y Capac, de igual manera por economía lingüística se transformó en Capa. De eso yo desciendo, entonces me siento orgulloso. ¿Y cómo sale esta cosa, estos genes de la literatura? A raíz de que mi abuelo, siendo analfabeto, nos enseñaba o nos rezaba todas las mañanas a las 5 en 3 idiomas, en quichua, en castellano y en ese tiempo, pues como se daban las misitas en latín. Entonces mi abuelo rezaba el rosario en 3 lenguas. Figúrese, mi doctor Galo, un niño de 3, 4, 5 años, oír 3 idiomas. Es algo raro. Luego después mi madre remata el asunto porque me llevaba a misa todos los domingos y los curitas daban la misa en latín. Entonces, Pater Noster Sanctificus, etc. Y me enseña el primer poema de mi vida que me entró muy hondo. No me mueve, Señor, para quererte.
el cielo que me tienes prometido, etcétera. Entonces, por ahí creo que está el asunto del gusto, del interés, de la tendencia hacia el mundo maravilloso de la literatura. Por allá creo está, yo digo. Además, ¿por qué la admiración al arte? Bueno, yo crecí en una niñez muy bonita, por un lado, y muy dura también por otro lado, porque había un tío que debe estar en el cielo. Él, él llevaba el periódico, llevaba todos los domingos el periódico, porque ellos, mi abuelo les había puesto en la escuela de los hermanos cristianos y habían terminado el primer grado, pues y eran unos señores ya, porque eran lectores en primer grado de educación básica. Entonces llevaban el periódico y yo que leía al revés, pero yo leía el periódico. De tal manera que cuando me llevan a la escuela, mi hermana mayor me llevaba pues en sus espaldas, ¿no? Muchachito. Entonces llegó ahí a la escuela y yo ya sabía leer, pues, ¿no? ¿Cómo la ve? Entonces por ahí surge el asunto de la escritura, de la lectura, mi estimado doctor Galo. Qué interesante, sobre todo lo de su abuelo, que siendo analfabeto sabía estas tres lenguas, ¿no? Es, es leer el periódico al revés, esas formas de acercarse uno a las letras, ¿no? Todo eso yo creo que en verdad incide para que uno tome un rumbo como el suyo. ¿Cómo es su transcurso diario en el campo de las letras? Porque usted tiene una abundante producción literaria. Eh, ¿Qué tiempo le dedica a la lectura y por ende a la escritura? Y por ende, pues a más de otras actividades como la de la docencia, la de la comunicación radial que usted ejerce. Sería bueno que nuestra audiencia conozca. Es bueno saber cómo un escritor se las arregla digo se las arregla porque bien sabemos que uno no puede dedicarse íntegramente como quisiera a esta actividad tan hermosa como es la literatura. Háblenos, por favor, al respecto de esta situación tan personal suya sobre sus formas de lectura y de escritura. Bueno, para los videntes, ¿no? Ahora nos están escuchando y nos están mirando también. Hay que dosificar el tiempo. A mí me han criticado mucha gente y en términos destructivos, ¿no? Pero así es la gente, eso no importa, el lojano mata, come al lojano. Pero es lo de menos. Yo he sabido dosificar mi tiempo. Figúrese el asunto de mi familia, el asunto de la música, el asunto de la cátedra a nivel del instituto, a nivel de la universidad. Tiempo hay para todo. Lo que pasa es que hay que dosificarlo. Entonces, un bendito maestro en la universidad, figúrese, ya me dio los pasos de la programación neurolingüística. Entonces, este término y esta práctica yo lo hice desde muy joven. Todavía vive mi maestro. Entonces, comencé a manejar así el asunto y organicé la mente de esa manera. Yo dediqué el tiempo a hacer música. Con mis hijos tuvimos un conjunto de música folclórica. Hicimos un determinado tiempo. Después, en el 94, entro a hacer radio. Ya vamos por 27 años. Y a la vez que he hecho música y la escritura. Yo generalmente duermo, me acuesto a la 1, 2 de la mañana. Ese es mi horario. Ahora peor que estamos de vacaciones. No hay problema hasta que me amanezco. Pero cuando he tenido que cumplir con algunos compromisos, le he dado pues hasta las 2, 3 de la mañana. A veces ni he dormido. Alguna vez tocó hacer un conversatorio sobre Gagones de Solanda y yo la novela no había leído y teníamos que hablar con el doctor Vivankov sobre esa novela con las chicas. Tuve que leerme en una noche hasta las 6 de la mañana para poder hablar sobre el tema. Entonces, tiempo hay para todo. A lo mejor no me salgan bien las cosas, mis actividades que haga, pero me siento feliz, me siento feliz. Nadie me Así es. paga nada, pero
es una manera personal de encontrar la felicidad, la dicha. Y eso es lo que a mí me llena mi vida. Y es fundamental lo que acaba de señalar, eso de la programación mental. Es verdad, hay tiempo para todos si uno en efecto está dispuesto a ello de manera voluntaria, de manera libre. Se puede uno programar la mente para que cognitivamente, metalingüísticamente, axiológicamente, antropológicamente, hermenéuticamente, sea factible una feliz realización en las tareas que uno emprende. La literatura es una actividad que tiene en sí infinidad de circunstancias que ameritan para que uno lea. ¿Cuáles son esas bondades que la literatura le presta al lector una vez que el libro está en manos de uno? Aquí está uno de ellos, escrito por usted, Sueños de arena. Y tengo por acá algunos textos. Aquí tengo los mismos Sueños de arena en otra edición. Está por acá Refugio de arcilla y soledad. Tengo por acá un libro de cuentos que se llama El Edén perdido. Tengo por acá Voces que alborotan, para que nuestra distinguida audiencia observe y pueda en algún momento, los que están interesados en su poética, en su narrativa, en su novelística, puedan adquirir el texto o conversar con usted. Piel de Dalia 1, entiendo que ya hay el Piel de Dalia 2, ese no lo tengo. Luego me dirá si en efecto se publicó o no. Entre el barro y las quimeras, un libro de cuentos, crónicas y leyendas. Por acá tengo otro más, Desafío de la pluma. Este es dentro de la actividad periodística, según tengo entendido. Por acá hay otro, Eros y literatura. Y no sé si uno de sus últimos trabajos novelísticos, El chirote comunero. Estos, aparte de los otros libros que usted tiene en el ámbito propiamente de la lectura, ¿no? Usted es un gran promotor de la lectura y también tiene sus trabajos al respecto. Bueno, entonces vuelvo a la pregunta inicial. La cuestión, para ser escritor entiendo que hay que leer, porque si no se lee el tema de la escritura, en el fondo se convierte en un fracaso. Hay que leer para poder producir algo que valga la pena. Para leer o en la lectura, a veces uno tiene influencias, tiene sus autores preferidos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles lo llevaron a usted a que luego de leer se incline por la escritura? Bueno, hay una infinidad de lectores que a uno le entran, pero ante todo, ¿qué es el fenómeno de la escritura? Yo diría es una bendición de Dios. Nuestro cerebro creo que no es el mismo que de un hombre mortal, común y corriente. Parece que en nuestros genes hay algo, sí, definitivamente. Entonces, a raíz que, en primer lugar, nada sale de la inspiración, todo es transpiración, 99% de transpiración, 1% de inspiración. Eso es cierto, pero yo creo que los libros, las obras, lo que uno escribe, no salen por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque nuestro cerebro está guiado por un Dios. Así lo tomo yo como un ser supremo
que lo sabe todo y está en todas partes. Entonces, una vez que uno se ha leído, porque el acto escritural no es solitario, es unido, lectoescritura, sino que por asuntos didácticos se habla por un lado de lectura y por otro lado de escritura, pero el fenómeno es el mismo. Usted lee y le da ganas de escribir. Entonces, figúrese el hecho de haber leído poesía de la generación decapitada, del papá de la poesía de Loja, del Ecuador, perdón, de haber leído poesía de Machado, de Eliot, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, bueno, y de tantos escritores universales, algo mismo le va quedando, pues. Son cosechas que van quedando en la mente y llega un momento dado de ese 1% de inspiración, sale alguna cosa. Entonces, el caso de mi primer libro, Sueños de Arena, ese libro estaba hecho hace algún tiempo, pero cuando nos integramos al taller de literatura de la Universidad Nacional de Loja, con maestros de la altura de Carlos Carrión, Tuco Castro, de Abdón Uvidia, de Humberto Vinuesa, cambiaron los papeles, pues, ¿no? Como que a nosotros nos alfabetizaron. Y entonces ese libro dio un giro total. A raíz de lo que en la universidad se estudió el doctorado, yo me dirigí mucho por la literatura erótica, me gustó mucho y a partir de eso creo que ahí estaba la teclita donde se despertó la imaginación. Por ahí yo empecé, a través de mi primer libro es de poesía precisamente, y he hecho un segundo libro en esta pandemia de poesía, es un libro de escándalo, se llama En tus senos acampa el paraíso, es un libro que va a revolucionar, donde remato con una elegía a mi hijo que falleció. Entonces, por ahí nace el asunto, lectoescritura es el fenómeno. No se puede escribir nada si no se ha leído antes. De tal manera que detrás de un libro están otros libros. Eso se llama, usted más que nadie sabe, intertextualidad. Pero rapidito para terminar con la pregunta. Yo quería ser médico. Cuando los compañeros bachilleres, porque antes hacía el bachillerato, se ponían en los que van a seguir sociales, los que van a seguir matemáticas, los que van a seguir química y los que van a seguir pues para medicina. Entonces yo me metí con los grupos de medicina. Yo quería ser médico. Ya, pero ¿qué pasa? Antes de esta tendencia, yo voy a trabajar en una hacienda que ahora pongo en mi novela como Curipamba, en esta hacienda que se destilaba trago, y el mayordomo me tenía un respeto especial, una consideración especial por ser estudiante. No me hacía dormir en los sudaderos de los burros, sino en la cama del patrón. Y en esa cama del patrón había una biblioteca, pues. Oiga, y encuentro el Quijote de la Mancha. Lo desmonté el Quijote de la Mancha. Qué medicina ni qué nada, se acabó la ilusión. Y cuando vengo a la universidad a parar en la Facultad de Filosofía. Ya, mi doctor, sigamos por ahí. Qué bien. Hoy es un médico de la palabra. Exactamente. No frustrado, soy un médico de la palabra porque la disección no la trato con bisturí para que la gente pueda leerla bien. Pues. ¿No le parece? Exactamente. Usted mencionó hace un momento que una fuerte influencia la marcó el taller de literatura de la Universidad Nacional de Loja, y eso creo que fue en el año 1986 u 87. Y me hizo acuerdo usted, porque este taller de verdad que influyó, fui también parte de él, influyó para que hasta hoy muchos integrantes sigan escribiendo. Desde ahí se formaron y algunos de ellos, usted sabe,
sigue en esta hermosa tarea de escribir. Por eso, algún momento será invitado a este programa uno de los grandes impulsores de este taller de literatura, que es como es el doctor Freddy Ordóñez. Sí, sí. Él fue, cuando dirigía el CUDIG en la Universidad Nacional de Loja, que hizo todo lo posible para crear un taller. Y es verdad, se trajo en ese entonces a grandes lumbreras de la literatura ecuatoriana. Aquí en Loja, el doctor Carlos Carrión, el poeta Antonio Castro Guerrero. Desde Cuenca, el escritor Jorge Dávila Vázquez, Premio Nacional Eugenio Espejo de Literatura. El escritor Audón Uvidia, de Premio Quito. Nacional. El poeta Humberto Vinuesa. Creo que también vino el Francisco Proaño escritor y Arana. diplomático Francisco Proaño Arandi. Ujú. Imagínense, con toda esos grandes pensadores, por suerte, pues los tuvimos en Loja y fue gracias a la Universidad Nacional de Loja, a través del doctor Freddy Ordóñez, que estará por acá algún momento también compartiéndonos esas gratas experiencias. Tengo aquí en mi poder, como le decía, su primer libro de poesía, Sueños de Arena. Permítame leer uno de sus poemas. El poema se llama Morena tibia y sensual. Morena tibia y sensual, vengo del país de los anhelos, a interrumpir tus sueños de azucena. Mundo ardiente y ágil, enclavado en la ventana de mi noche. Cómo ansío mirarme en tus raudos ojos y divinizarme en tu alma liria. Tengo mucho que pedirte, lo sabemos, un pedazo de cielo de tus ojos o un minuto de tu aliento de fresa. Tan solo he llegado como un chasqui, portando cartas al viento con la nueva de arupos y nardos. Habita en mis venas un volcán adolescente que con su mortal estampido inundará tu identidad de fuego. Y sobreviviremos en la hoguera de nuestros grillos de sangre. Hay una hermosa poesía aquí en estos versos. ¿Cómo la concibe la poesía usted? ¿Y por qué y cómo ese tratamiento sexual que maneja muy bien en sus varios poemarios? Está bonito el poema, oiga, pero cuando lee otra persona. Bueno, es un poema de amor, pues. Hay un leitmotiv en el ser humano que mueve la rueda del universo. Ese es el amor. Entonces, ese poemita Morena, tibia y sensual, lo está diciendo el propio título, tiene mucho que ver con las cualidades de la mujer. Porque ella pues es un ser divino. Entonces, cuando le permite a uno llegar nos abre de par en par las puertas de la iglesia, uno llega ahí a orar. Yo la considero a la mujer como un verdadero templo. Entonces, he buscado las mejores palabras, quizá para admirar, porque ella es amor y fuego. Definitivamente tenemos que irnos con Octavio Paz ahí necesariamente, pues, porque Octavio Paz nos ha influido mucho. He leído la obra de él y a lo mejor ahí me ha quedado pues ese asunto, ¿no? Entonces es una historia de amor bastante, ¿cómo le digo? Apasionada, bastante con una llamarada esencial, porque ese es el amor es vida, el amor es energía, el amor es todo.
En uno de sus trabajos literarios, un libro de cuentos, yo me he permitido por aquí hacerle un breve prólogo. Y en el último párrafo digo, en este orden, la erótica, desde el punto de vista idealista, amatorio, cruza y avanza por lo efímero de la experiencia humana, y desde un confortable afán de lujuria insaciable, pretende adentrarse, sin cortapisas, en el ámbito idílico de la vida humano-amorosa, para deleite de una de las grandes tendencias vitales del hombre, admirar y venerar lo que se ama. Qué importante, Sí, qué importante. eh, es el Entonces, prólogo. no solo es en la poesía, sino también en la narrativa que saca a luz esta vertiente amatoria. Aquí hay que tener cuidado, y usted lo ha tenido, cuando se trata literariamente el erotismo. El peligro es de que a veces, como usted sabe, se pueda caer en la pornografía. Y por supuesto, si alguien quiere escribir desde ese orden, nadie le impide, ¿no? Hay que saberlo hacer. La pregunta es, ¿cómo usted mira, topa esos límites entre lo erótico y lo pornográfico para justamente ubicarse en el camino que usted trabaja? Bueno, ahí entra pues, la visión a la medicina. Hay que diseccionar, hay que, con un fino bisturí, hay que irse de lo procaz, de lo vulgar a lo artístico. Es un tanto difícil, ¿no? Entonces, no Claro, sé si lo lograría, pero a mí sí me han censurado, ¿no? Me han visto como un desequilibrado sexológico. Yo he tenido problemas con mi mujer por ese libro porque todo lo que está allí cree que es cierto. Es simple y llanamente juego de la imaginación. No, no es otra cosa. Entonces, para hacer un tema poético de carácter sensual es muy difícil, es matemático. Por eso aquí juega un papel importante la matemática. Un poema tiene grandes principios matemáticos. Tiene que ser la palabra exacta, la sílaba exacta, así sea verso librismo, así sea, pero tiene que tener esa exactitud, tiene que ser la palabra que calza allí. Si de no, ya cae en lo procaz, en lo pornográfico. Y entonces uno como poeta, para poderse de alguna manera prestigiar, quiere hacerlo lo mejor. Y eso es lo que yo he hecho, tanto en la narrativa como en la poesía. Ahora este rato he terminado la novela que se llama De Calicanto y Granito. Bueno, tengo grandes lectores que me han dicho que sí está bien. Ya le de hacer llegar también a usted, Galo, para que me dé su veredicto, ¿no? Y ya de pronto me han dicho, públicale porque está bien. Así como lo hicieron con el Chirote Comunero, ¿no? Nuestro gran amigo Eliezer Cárdenas dijo, hermano, ocupaste el séptimo lugar, públicala. Bueno, le digo, usted ha dicho, pues, ¿qué más queda? Con criterios ya de gente autorizada. Entonces, lo mismo me ha dicho el doctor Carlitos, nuestro maestro, ¿no? Yo le he dicho, por Dios, dígame con toda su franqueza, no, o sea, cosa que caigan en lo procas. No, dice, está bien, hágalo nomás. Y entonces es que uno consulta, yo tengo no sé cuántos correctores. Yo no me fío de mí mismo. Tengo amigos que me ayudan, me dan la mano generosa. A veces sin tener medio tengo que pagarles para que me corrijan, para que los textos salgan bien. Así nomás es mi estimado Galo. hace un momento mencionó el problema que a veces puede tener con los lectores, que le manifiestan a veces esa preocupación enorme, eh, tratando de insinuar de que cómo es posible que una persona escriba de esa manera. Usted mencionaba cómo
determinada persona pues pensó o sigue pensando que lo que está escrito ahí es cierto. Y lo mencionó a Eliezer Cárdenas, recientemente fallecido ya, este gran hombre de las letras ecuatorianas universales, ¿no? Y un gran ser humano. Sobre él se ha dicho que, o algunos, sobre todo de la novela Polvo y Ceniza, recuerdo que es ambientada acá en la provincia de Loja, ¿no? Y no recuerdo si él alguna vez nos comentaba o alguien, no recuerdo de dónde vino esto que les voy a comentar, que cuando leían la novela, lo primero que le decían, qué mentiroso este hombre. Si así no fue, ¿cómo va a alterar el dato histórico? Así no fue. Entonces a usted también le pasa lo mismo. Pero también ahí hay un asunto importante. Si a usted lo han cuestionado por lo que escribe, eso significa que están leyendo. Y eso es muy grato. Eso es muy grato. Usted sabe que el texto se clausura totalmente una vez que uno o que el autor lo termina y aparece una enorme apertura en el lector. Entonces uno no puede irse contra aquel lector que opina, así uno crea que es descabellado lo que opina, ¿no? Eso obedece al tipo de formación que tiene, ¿no? En este sentido, me acordé de esa otra gran novela, también universal, ¿no? Que narra un poco la vida de Cristo. Eh, Se me escapa el nombre en este momento. Y también desde el mundo católico se lo acusaba a este hombre que miente, porque Cristo lo ponía ahí de una y de otra forma que en la vida real no había sido así. Entonces muchos decían, no lea esa novela, no la lean porque no fue así. Entonces hay esos errores, por decirlos así, entre comillas, pero obedecen a que el lector no está formado. Usted sabe que uno debe conocer las diferentes tipologías textuales, los diferentes discursos que se marcan en cada texto. Cuando uno conoce esa realidad, entonces no confunde al autor con lo que ahí está escrito, sobre todo en el ámbito literario, que a veces es el problema, sobre todo de la connotación que emerge pues de todo hecho literario. Bueno, usted tiene un último trabajo que es El Chirote Comunero. Esta novela, cuéntenos un poco de esta novela, cómo surgió, es de corte histórico, eh, cómo la creó, cómo la sustentó, bajo qué circunstancias de carácter político, ideológico, histórico. Bueno, mi estimado Galo, ahora sí que me dio en el clavo, me come la lengua por hablar sobre bueno, tengo 5 libros más en esta pandemia que salieron, pero hablemos sobre el Chirote Comunero. Tiene una larga historia. Ese surge a raíz de que llego a la universidad, sale un grupo de canción protesta Francisco Cumbicus. Estamos hablando de 1972. Hace 2 años nomás habían asesinado a Francisco Cumbicus en la hacienda Usaime del cantón Calvas. Desde ahí me interesé. Salen por ahí 5 artistas tocando el charango, la guitarra, el bombo y cantando, vestidos de pantalón negro, poncho rojo y camisa blanca. Entonces, cuando terminaron la canción, como a mí me ha encantado la música, ahí estaba Mauro Coronel, un pequeñito nomás chiquitico que yo digo, que era mi amigo. Le digo, ¿y cómo así? Pues ustedes se acuerdan de Francisco Convicos, porque ya sabía, porque no sé cómo compraría el Vistazo, ya sabía del asesinato. En Vistazo salió toda la historia. Entonces me dices en honor a Francisco Convicos. Ah, caramba, le digo, qué racionalitos, porque ustedes siendo del FIU,
es justo pues que hayan hecho un homenaje vistiéndose de Francisco Cumbicos. Entonces, fíjese, eso en el 72. Desde ahí salió el tema. Alguna vez en el grupo de extensión universitaria me llevaron con Lucho Pineda a Espíndola, a las organizaciones que habían ahí que se estaban fraguando, que se estaban generando. Y ahí palpé la realidad, cómo vive Espíndola. Entonces nos atendieron con mucha, ¿cómo le digo? Con mucho cariño, con mucho respeto, porque el grupo de extensión de la universidad había hecho un buen trabajo en Espíndola. Entonces, cada grupo que iba, precisamente, sus viajes eran para algo. Entonces, en esa vez, al siguiente día, ya nos dieron un cafecito humilde, sí, bueno, humilde, ¿no? Y a las 12, pues decíamos nosotros de hacer el plato fuerte. Entonces nos dan una sopita de frijolitos. Primero, bueno, decíamos el segundo, ya de ser bueno. Y resulta que el segundo era la misma sopita y una agüita de panela. Ajá, comenzando a ver el asunto, pues me llenó, me llegó al alma cómo vivía el campesino ecuatoriano. Entonces les pregunté, ¿qué es de Pancho Francisco Cumbicos? Ah, Panchito, a Panchito lo mataron. Lo mataron. ¿Quién le mató? Jarrín Cagüeñas. ¿Cuál era el presidente? Velasco Ibarra. Uy, ahí estaba el material. Desde 1972. Trabajando, trabajando, trabajando. Yo he estado mucho tiempo en Espíndola con el alcalde Manuel Andrade, era un alcalde excepcional, estuve allí. Si él no hubiera muerto, inclusive yo estuviera en la alcaldía de allá de Amaluz, pero así es la vida. Entonces, ya estaba el tema trazado, fraguado, y llega la jubilación mía en 2014. De ahí sí me fui a vivir en Espíndola, para contextualizar el tema y hacer un homenaje a un hombre olvidado por la propia universidad, por los propios revolucionarios, por los propios disque de izquierda. Entonces, los homenajes hay que hacerles, bueno, no cuando es posible en vida, pero hay que hacerle con creces y hay que demostrar. Entonces, tuve la suerte de un Saima encontrarlo al hijo, sí, a Hilario, es Hilario García. Hilario García, él estaba tiernito no es animal, estaba todavía infante, de 9 años, él no daba fe de nadie. Pero me dice, mi mamá está viva, doña Hortensita García, está viva, una linda señora, con quien tuvo amores prohibidos, Francisco Cumbicos. Ella tenía 16 años, y Francisco pues ya era viejito, tenía unos 3 o 4 hijos, pero fue un amor, como le digo, ciego y profundo. Salió Hilario. Hilario, el único hijo que quedó en Guaycime, me hace amigo del vicepresidente de la comuna y entonces salió todita la información. En 2014 fuimos con mis nietos a vivir donde Hilario García, a comer todo y a estar con ellos trabajando, para poder contextualizar el tema, y salió el Chirote Comunero, que no es otra cosa que una historia, una historia novelada. 80% de verdad, 20% de imaginación. Hay muchos actos, hechos que yo no los he vivido, pero los imagino. Por ejemplo, el trabajo de Sijuro, por ejemplo, sus conferencias que daba allá, yo me imagino. El trabajo de Vicente Yaguachi asesinado en el Paraninfo Universitario, yo me imagino. El trabajo de Froilán Quesada, me imagino. Es decir, así poquito a poquito le voy complementando y a la final, pues, parece real, parece real. Hay personajes de carne y hueso que están ahí, que hasta ahora están en la politiquería inclusive, están ahí anotados. Están jueces,
están médicos, están abogados, están ahí. Entonces, pero claro, están con otros nombres, no sea cosa que me enjuicien, ¿no? En esta edad ya, en la tercera edad, no quiero estar enjuiciado, sino quiero estar tranquilo. Por ahí surgió, pues, el Chirote Comunero. Interesante para la distinguida audiencia que nos está siguiendo. Esta es la novela que está comentando el escritor Luis Antonio Quispe, con quien estamos conversando en este programa denominado La literatura lojana en voz de sus autores. Vamos a concluir esta entrevista con dos inquietudes finales. ¿Qué le parece a usted el proceso de la literatura lojana? ¿Cómo la concibe a nuestra literatura de Loja? Bueno, Loja por sus características historiogeográficas, bien lo dijo Benjamín Carrión, el último rincón del mundo. No hay otra frase más perfecta como aquella. Loja es una campiña florida. Claro, este rato ya no está como cuando estuvo, cuando yo fui niño. Era un paraíso terrenal. 4 casitas en medio de los ríos cristalinos que se podían beber su agua, no como ahora, pues. Eso era una maravilla. Usted salía de la parte norte, del carretero norte, por ejemplo, todo era campo, todo era trigales, todo eran cebadales, todo eran grandes maizales. Oiga, vivíamos en un paraíso terrenal, lejos del mundanal ruido. Entonces, en ese ambiente nace Miguel Riofrío, que no iba a hacer pues su primera novela. Y además estaba él imbuido de su tesis liberal. Entonces dijo, no, pues hay que decir algo contra los curuchupas, contra los famosos conservadores. Y entonces dijo, aquí está mi material. Salió La Emancipada, la primera novela escrita en el Ecuador. Ese es el punto de partida de la novelística ecuatoriana, de la novelística nacional. Porque ya después sale Cumandá o El Patillo Blanco del escritor, a ver, Juan León Mera, ¿ya? De ahí vendrán otras novelas. Loja es tierra de novelas. De ahí saldrá pues Naya o La Chapetona. Vendrá la de Manuel Enrique Rengel Luz Mila. Vendrá Inquietud, vendrá el duende enamorado. Y bueno, y ya pues en la etapa contemporánea de pleno siglo XX, grandes novelistas como Carlos Carrión y los alumnos que estamos tras de él, que también estamos dando nuestro modesto aporte. Figúrese, Galo, en el taller ya tenemos 4 novelistas. Sí, Marco Jiménez con 2 novelas, Jaime Menez con 1 novela, Yorky Yaxahuanga con 2 novelas, Gloria Álvarez con 1 novela, y quien habla con 2 novelitas también. Entonces, figúrese, así surge la novelística aquí en Loja y tenemos que sentirnos orgullosos, porque realmente yo creo que en ninguna ciudad del Ecuador hemos dado tanto modestamente los lojanos. Bien, y finalmente, si es que hay una buena literatura, es porque hay buenos escritores. Sin embargo, esta literatura, por buena que sea, no tiene sentido, no tiene validez, ni siquiera existe si no hay lectores. Ese es mi planteamiento final para usted. ¿Qué piensa sobre los lectores en torno a la literatura? Oiga, mi doctor Galo, evidentes, estamos mal, lamentablemente. El lunes decía usted en el comentario de que hoy se lee más que nunca, pero basura, basura, con toda la letra grande, a través del Internet. Porque Internet, los chicos este rato están dominados de 4 pantallas.
el internet, el celular, los videojuegos y la televisión. En eso pasa. ¿Pero qué leen? No tienen capacidad de discernimiento porque leen cualquier cosa. Cosas que no le van a servir nunca en la vida, menos literatura. Es triste, porque figúrese ahora en este Plan Nacional de Lectura que lo lanzaron desde Ibarra con bombos y platillos, donde costó millones el plan y no hay ningunos resultados. Aquí en Loja fundé el tambo de lectura en el Centro Cultural Alfredo Mora Reis. Un mes. Al segundo mes me dijeron, no va más, porque usted no está en la línea de Lenín Moreno. Entonces, figúrese, así estamos tratados con la lectura. ¿Qué podemos esperar? La situación es tremenda, pero tenemos que luchar contra corriente. Nosotros desde acá, esta es nuestra trinchera. La radio, los libros, estos espacios que está usted haciendo galo. Este rato, por ejemplo, ya viene la nueva directiva de la Cooperativa de Educadores de Loja. Ya he planteado a todos los candidatos que compren 5,000 libros para que regalen a los maestros. Y he de estar difundiendo a ver si lo hacen. Ya, tenemos que hacer nuestra lucha, Galo. Así es. Tenemos que darle contracorriente, porque sencillamente no leemos. Muchas gracias, Galo. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer a nuestra audiencia por darse cita en esta ocasión para escuchar a uno de sus escritores lojanos, el doctor Luis Antonio Quispe. Quedo muy agradecido por la presencia vuestra, respetable audiencia, y a usted, Luis Antonio, por brindarnos su espacio para compartir estas ideas en torno a la literatura lojana en la voz de sus autores. Les habló Galo Guerrero Jiménez. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.